Hoy es domingo 12 de octubre de 2014 y gracias por estar actualizado con lo que acontece en nuestra iglesia a través de nuestro informativo semanal. El Sínodo sobre la Familia ha concluido su primera semana y se sabe muy poca información. Entre la poca información que se sabe es que se habla sobre el diálogo de la iglesia con el mundo y de la comunión de los divorciados. La relación inaugural del Sínodo fue, en cambio, muy centrada. Corrió a cargo del cardenal Erdő de Budapest y relator general del Sínodo. Entre otras cosas, dijo que en este Sínodo no se discute sobre las cuestiones doctrinales, sino sobre las cuestiones prácticas inseparables, por otro lado, de las verdades de la fe, de naturaleza exquisitamente pastoral. Respecto a los que se han divorciado y han contraído una nueva unión civil, el purpurado ha recordado el magisterio. A la luz de lo que ya se ha dicho, no se trata de poner en tela de juicio la palabra de Cristo y la verdad de la indisolubilidad del matrimonio, ni tampoco considerar que ya no estén en vigor. Crearía, además, confusión el hecho de concentrarse solo en la cuestión de la recepción de los sacramentos. La respuesta, por tanto, hay que buscarla en el contexto de una pastoral juvenil más amplia y de preparación al matrimonio. Los divorciados vueltos a casar civilmente pertenecen a la Iglesia, recordó acertadamente el cardenal. Necesitan ser acompañados por sus pastores y tienen derecho a ello. Se les invita a escuchar la palabra de Dios, a participar en la liturgia de la Iglesia, en la oración y a realizar obras buenas de caridad. De aquí la necesidad de tener en cada diócesis un sacerdote que pueda aconsejar a las partes sobre la validez de su matrimonio. En efecto, muchos esposos no son conscientes de los criterios de validez del matrimonio y menos aún de la posibilidad de la invalidez. Después del divorcio hay que llevar a cabo esta verificación individuando posibles causas de nulidad. No parece imprudente considerar, añadió el cardenal Erdő, que no pocos matrimonios celebrados en la Iglesia pueden resultar no válidos. Para verificar la posible nulidad del vínculo de manera eficaz y ágil, no son pocos quienes creen que hay que reconsiderar, en primer lugar, la obligatoriedad de la doble sentencia conforme a la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, procediendo con el segundo grado solo si hay apelación de una parte o de ambas partes, o bien de parte del defensor del vínculo en un tiempo definido. En segundo lugar, en cuanto a la ya mencionada amplia difusión de la mentalidad partidaria del divorcio en muchas sociedades y vista la praxis de los tribunales civiles que pronuncian las sentencias de divorcio, sucede con frecuencia que las partes que celebran un matrimonio canónico se reservan el derecho a divorciarse y contraer otro matrimonio cuando se presentan dificultades. Esta simulación, aún sin la plena conciencia de este aspecto ontológico y canónico, invalida el matrimonio. Para probar dicha exclusión de la indisolubilidad, basta la confesión de la parte simuladora, confirmada por las circunstancias y otros elementos. Además, haría falta valorar la relevancia de la intención de la fe de los novios, prometidos en orden a la validez del sacramento del matrimonio, según el principio general que para la validez de un sacramento es necesario que haya la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Esta vía extrajudicial podría prever un itinerario que, en el caso de presencia de las condiciones de invalidez, podría culminar en la declaración de nulidad de parte del obispo diocesano. De la poca información suministrada, además de la relación del cardenal Erdő, parece deducirse que los padres sinodales han hablado de los temas más polémicos de forma reiterada. Por ejemplo, se han alzado voces a favor de la comunión de los divorciados, alegando que la Eucaristía no es un alimento para perfectos, sino para los que están en camino. Del mismo modo, se ha dicho que la Iglesia tiene que escuchar más al mundo en cuestiones de sexualidad para no quedar desfasada. Otro tema ha sido el de las parejas de hecho o que no se han casado sacramentalmente, siendo el propio Papa el que ha afirmado que puede haber en ellas más valores cristianos que en otras casadas por la Iglesia. En las sesiones cuarta y quinta, del martes por la tarde y el miércoles por la mañana,
volvieron a salir los mismos temas con algunas novedades, como la advertencia de los obispos africanos sobre la cuestión de la poligamia. La mayoría de los que intervinieron lo hicieron apoyando las tesis del cardenal Casper sobre la comunión de los divorciados. Lo constató en unas declaraciones el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, que definía lo que pasaba en el aula sinodal con estas palabras: la discusión libre y abierta se está orientando hacia el cambio, la adecuación pastoral a la mudable realidad de los tiempos actuales. Es un signo de los tiempos, porque en cambio en estos años ha habido fuerzas que han intentado hacer retroceder a la Iglesia con respecto al concilio. El jueves, el sínodo afrontó de lleno la cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar, aunque este ya había surgido en las discusiones anteriores. Según el portavoz vaticano, padre Lombardi, se delinearon dos líneas, una a favor y la otra en contra de la admisión, en ciertos casos, a la comunión. Una de ellas dice con mucha decisión que el anuncio del Evangelio sobre el matrimonio exige, si el vínculo es válido, que no sea válida la admisión a los sacramentos, por coherencia de la doctrina con la fidelidad a las palabras del Señor. La otra, en cambio, recuerda que Jesús ve las situaciones vividas desde la clave de la misericordia y sale al encuentro de las diferentes situaciones específicas, por lo que se ha llegado a plantear la hipótesis de, en ciertos casos, permitir el acceso a la Eucaristía. De cualquier manera, indicó Lombardi, las personas más preocupadas por la doctrina no son ajenas a los sufrimientos de las personas en dificultades, y los que proponen la apertura no niegan de ninguna manera la indisolubilidad del matrimonio. Se insistió con fuerza, siguió diciendo Lombardi, en que es necesaria una actitud de respeto hacia los divorciados que se han vuelto a casar, porque a menudo viven situaciones de disgusto o injusticia social, sufren en silencio y tratan en muchos casos, mediante un recorrido gradual, de llegar a participar más plenamente en la vida eclesial. La pastoral debería ser, pues, no represiva, sino totalmente misericordiosa. Durante la discusión se dijo que es importante evitar dar un juicio moral, hablar de estado permanente de pecado y tratar, por el contrario, de hacer comprender que la no admisión al sacramento de la Eucaristía no cancela completamente la posibilidad de la gracia de Cristo y que se debe, más bien, a la situación objetiva de la permanencia de un vínculo sacramental indisoluble anterior. Con esta óptica se insistió en varias ocasiones en la importancia de la comunión espiritual. Participó también en la rueda de prensa el cardenal Francesco Cocopalmerio, quien explicó que son tres las hipótesis que está estudiando la comisión creada por el Papa Francisco en agosto para tratar de hacer más simple y veloz el procedimiento para las nulidades matrimoniales: la anulación de la doble sentencia conforme, actualmente en vigor, la anulación de la petición de un juez colegiado y el procedimiento administrativo, es decir, la anulación erogada directamente por el obispo local en el caso de que el matrimonio sea ciertamente nulo y el obispo lo conozca y tenga la certeza de su credibilidad. La persecución de los musulmanes contra los cristianos no cesa. Solo en Nigeria ya han sido quemadas 185 iglesias y más de 200.000 personas han tenido que huir. Son ya 185 iglesias quemadas y más de 190.000 personas obligadas a huir. Es el balance de la violencia perpetrada por los musulmanes de Boko Haram en los últimos 2 meses en la diócesis de Maiduguri, cuyo territorio incluye los estados del norte de Nigeria, Borno, Yobe y algunas áreas de Adamawa. El director de comunicaciones de la diócesis, el padre Gideon Obasoye, explica que hace 30 días las comunidades católicas de Gulak, Shuwa, Michika, Batza y otras fueron saqueadas por crueles ataques, y añade que 11 ciudades del territorio diocesano han caído en manos de los terroristas. Gwoza y Magadali están bajo el control de terroristas despóticos y tiranos desde hace 60 días, dice don Obasogie. Nuestros sacerdotes están desplazados, mientras que los ciudadanos, que se suponía iban a celebrar la independencia como nación libre, en lugar de eso lloran a sus muertos y se ven reducidos a la condición de desplazados internos. ¿Dónde está la libertad?, dice el sacerdote.
Don Obasoji describe las terribles condiciones en las que las personas desplazadas se ven obligadas a vivir, acogido en casas de familiares y amigos, incluso 60 y 70 personas a la vez, o en estructuras improvisadas. El pensamiento de las personas desplazadas va también hacia aquellos que no pudieron huir, personas mayores o enfermos, pero también a los jóvenes. Las mujeres son víctimas de violencia sexual y se difunde la práctica de la decapitación de rehenes de los terroristas, como ha ocurrido a un piloto militar que fue capturado después de lanzarse desde un avión derribado por Boko Haram. A continuación, como de costumbre, como semana a semana, el Padre Santiago Martín con el comentario editorial de esta semana. Esta vez nos habla sobre el Sínodo de la Familia que se está desarrollando en Roma. Hace bastantes años que sigo la información de los diferentes sínodos para los obispos. Evidentemente no desde su origen, pero sí desde hace muchos años, sobre todo por el trabajo que tuve que realizar durante bastante tiempo para el diario ABC y para el diario La Razón. Y lo que está pasando en este sínodo es totalmente inaudito. Era lo habitual que en la primera parte de los sínodos los obispos o los padres sinodales que intervenían proporcionaran a los informadores un resumen de su intervención que generalmente estaba elaborado por ellos mismos. Apenas era un párrafo, pero que contenía una idea general sobre lo que ellos habían dicho en el aula. Incluso en algunos casos, algunos proporcionaban el texto íntegro. Esto permitía conocer, a través de los medios de comunicación, permitía conocer lo que opinaban sobre el tema que fuera aquellos sinodales que estaban interviniendo. Después, lógicamente, había una segunda parte en los sínodos que se llamaban los círculos menores, que era donde ya se iban elaborando los distintos artículos que componían el mensaje final y que se pasaban al Santo Padre, porque el sínodo no es más que una reunión de obispos y de algunos expertos para asesorar al Papa sobre un tema determinado. Pasado el tiempo, a veces un año, incluso 2 años, el Papa publicaba una exhortación apostólica postsinodal haciéndose eco de todo, de la mayor parte de aquellas indicaciones que sus consejeros, es decir, los sinodales, le habían presentado sobre ese tema. Así han funcionado los sínodos durante décadas, desde que empezaron esta nueva experiencia sinodal después del Concilio Vaticano II. Estamos ante un acontecimiento, por lo tanto, totalmente inaudito. No se transmite información sobre lo que está pasando en el aula. Apenas un pequeño resumen dado por el portavoz vaticano, donde dice han dicho esto, han dicho lo otro, sin saber quién lo ha dicho y sin saber cuántas personas están apoyando esto o aquello. Máxime cuando el sínodo que es sobre la familia ha despertado un extraordinario interés porque se ha polarizado la atención sobre el punto de si los divorciados vueltos a casar sin tener la nulidad matrimonial pueden o no recibir la comunión. Probablemente no había habido un interés mundial tan fuerte sobre un sínodo como el que está teniendo lugar en este momento. Justo en este momento no hay apenas información sobre quién dice qué, cuántos son los que están a favor de una cosa, a favor de la otra. Repito, esto es inaudito, nunca había ocurrido, estamos por lo tanto ante un gesto de opacidad que no pocos están denunciando. Sin embargo, esas denuncias, esa protesta delicada y no, por supuesto, no agresiva ni falta de respeto, solamente procede de determinados ámbitos católicos, porque el conjunto de los medios de comunicación no dicen absolutamente nada, me refiero, no protestan por esta falta de información. Hay que preguntarse honestamente, ¿qué habrían hecho esos mismos medios de comunicación si quien hubiera impuesto estas restricciones informativas hubiera sido el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo?
Seguramente habrían caído sobre ellos con toda su fuerza, acusando a la Iglesia de oscurantista, de retrógrada, de ir en contra de los derechos de los fieles, etc. En cambio, ahora no pasa prácticamente nada. Así son las cosas. Bueno, por otro lado, sí que sabemos algo repito, de lo que está ocurriendo, pero sin saber quién dice o cuántos son los que apoyan una tesis u otra. El padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, decía esta semana que sobre el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, que es el tema recurrente, se han producido dos grupos. Unos que insisten en que, más allá de la misericordia con la cual todos quieren tratar a estas personas, hay que tener en cuenta que hay una tradición basada en las enseñanzas del propio Cristo que no se puede comulgar si no es en gracia de Dios, mientras que el otro grupo insiste en que esta tradición debe de ser suprimida para, al menos en determinados casos, permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar, aunque estén conviviendo. Incluso se han elevado voces, siempre según la escasa información de que se dispone, de que también se consideren como posibles personas accesibles que puedan acceder a la comunión a los que viven en situaciones de llamadas parejas de hecho o con matrimonios gays. Es decir, sabemos que hay una división en el sínodo, sabemos que hay dos posturas. Unos insisten en la verdad y otros que insisten en la misericordia, como si pudiera ser posible dividir y separar misericordia y verdad, pero no sabemos en este momento nada más. Eso sí, es positivo haber conocido, la única cosa que hemos conocido oficialmente ha sido la relación que presentó el cardenal Erdó, que es el encargado de presentar una especie de resumen previo a la discusión. Eso es lo único que hemos conocido y es realmente bastante bueno, donde se recogen estas dos posturas sin llegar a pronunciarse por una o por otra. También sabemos que poco a poco se va creando un consenso a favor de simplificar el proceso de la nulidad matrimonial, de tal forma que sin caer en una especie de divorcio católico, también contrario a las enseñanzas de Jesucristo, sí se hagan más ágiles y fáciles los trámites de nulidad para poder resolver determinados problemas de personas que han visto roto su matrimonio, con culpa o sin culpa, y que quieren volver a recibir el sacramento del matrimonio. Y bueno, para eso tienen que conseguir la nulidad, que no tiene que ser de ninguna manera un divorcio fácil, es decir, no se va a ir en contra de la indisolubilidad del matrimonio. Se está trabajando, y en esto hay bastante consenso, en la facilitación, en el mejorar el proceso para conseguir la nulidad matrimonial. ¿Qué hay detrás de esta opacidad del sínodo? Algunos dicen que el Papa ha querido que esto sea así, es una decisión del Santo Padre, que el Papa ha querido que esto sea así para que los obispos tengan más libertad. Porque si se supiera en la diócesis respectiva lo que opina su obispo, por ejemplo, a favor de la comunión de los divorciados, quizá habría o bien fieles que se sintieran escandalizados o bien se pondría ya en marcha eso en las parroquias porque es la opinión de su obispo, aunque no fuera todavía al menos la opinión de la Iglesia. Yo creo que esta es una justificación, un motivo. Otros, en cambio, se está diciendo mucho esto que voy a decir a continuación, creen que es una forma de manipular, es decir, de que se presente un resumen que no refleje ni siquiera la mayoría, es decir, la mayoría podría estar en contra de la comunión de los divorciados, pero al final se puede presentar un resumen como si hubiera mitad y mitad o como incluso si fueran más los que están a favor. En cualquier caso, comprendiendo los motivos, sobre todo si es la primera causa, solo me limito a constatar que existe esta opacidad, que si esto hubiera ocurrido con otros papas habría sido terrible para ellos y que al final lo que es lamentable es que haya un espectáculo de división en la Iglesia. Es imprescindible la unidad y es imprescindible esa unidad en torno a las enseñanzas de Cristo, que están muy claramente expuestas en el Evangelio y en torno, naturalmente, a lo que no solamente Cristo enseñó, sino a lo que la Iglesia ha interpretado
durante 2000 años a lo que se llama la tradición, al magisterio de la Iglesia. Sin esta unidad, el Señor lo dice claramente, cuando un reino está dividido, cuando está enfrentado a una guerra civil, va a la ruina. Sin unidad en la Iglesia solamente hay confusión, hay división, hay enfrentamiento, hay ruina. Recemos por el sínodo, recemos para que haya la mayor transparencia posible, por lo menos la mayor posible, y recemos para que nunca se traicione ni al mensaje de Jesucristo ni a lo que ha enseñado la Iglesia en 2000 años. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos al final de nuestro informativo semanal. No olvide, como siempre, que si quiere estar al tanto de lo que ocurre en nuestra Iglesia Católica, la página web que puede consultar con toda seguridad es católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.